Hola, mi nombre es Brian Torres. Es un gusto compartir con ustedes a través de este espacio y en esta oportunidad vamos a platicar un poco al respecto de los fundamentos de la producción, al respecto de los criterios básicos para comprender esta disciplina que nos corresponde desarrollar en este semestre. Es un gusto y un honor compartir con ustedes y les dejo el espacio a partir de este momento para que inicie nuestra lección de hoy. Entonces, hoy vamos a empezar a platicar de todo este tema para que lo podamos ir platicando e ir desarrollando poco a poco. Como primer punto, pues es bien importante que cuando nosotros vamos a desarrollar algún tipo de producción de cualquier naturaleza, tenemos que considerar que siempre se va a dividir en tres etapas para poder entregar un producto final. La preproducción, que es equivalente a un proceso de planificación. Técnicamente la preproducción es planificación. Luego viene la parte de producción, que es cuando nosotros ya pasamos al campo a integrar todos los elementos que contiene o que va a contener el producto final. Y posteriormente tenemos la postproducción, donde combinamos todo lo que se realizó con la finalidad de entregar un producto final. Esto es bien importante que lo tengamos identificado y que lo podamos nosotros comprender plenamente. Entonces, esto aplica en todos los ámbitos cuando hablamos de producción, ya sea de radio, sea de televisión, multimedia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos algunas consideraciones preliminares y esto es en cuanto al tema de fotografía. Pues en fotografía hay algunas consideraciones. En primer lugar, o como primer punto a considerar, está el tema de la locación o el lugar donde se va a realizar la fotografía o la sesión fotográfica. Entonces, es importante considerar si se va a utilizar o se va a hacer un set. Si va a ser una locación al aire libre, también hay que considerarlo por temas de ambiente, temas relacionados con la luz, etcétera, ¿verdad? Cuando nosotros pues vamos a trabajar una producción fotográfica, es importante que nos recordemos que, por ejemplo, si es para interiores, tenemos muchos elementos en nuestras manos. Y esto pues lo podemos controlar nosotros. Pero para exterior es bien complicado por el hecho que estamos supeditados a factores climáticos, al cambio de la luz, estamos supeditados a lluvias, estamos supeditados también a ruidos ambientales u otros factores, ¿verdad? Entonces es bien importante todo esto. Luego viene la parte de el horario. Cuando nosotros hablamos del horario, hay mejores horas para fotografía que otras. Por ejemplo, una fotografía que se realiza a, a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana va a ser mucho más, bueno, 6 7 de la mañana en exterior va a tener una calidad diferente que la que se produce, digamos, a las 11 y media, ¿verdad? De la mañana, por decir una comparación, ¿verdad? Lo mismo es cuando nosotros hablamos en la tarde. En la tarde, pues la hora más idónea para producir fotografía es de 5 de la tarde en adelante. ¿Por qué? Porque ya hay una luz estable, ya la iluminación, ya el sol viene para abajo, ya se está escondiendo prácticamente. Y nos da un poco más de versatilidad al momento de la fotografía. El mobiliario también es importante, el maquillaje en el caso de las damas, en el caso de los caballeros también, el evitar pues que el rostro salga
sumamente brillante. Esto es importante también. El vestuario es algo que también se tiene que considerar porque hay veces que se necesita una temática en concreto, ¿verdad? Y luego pues la parte de los asistentes, que son las personas que nos pueden ayudar o van a ayudar al fotógrafo al momento de la producción fotográfica. Bien importante platicar al respecto de producción de fotografía a nivel de exteriores. Hay que considerar muchos factores, por ejemplo, la iluminación. Hay que tener cuidado también con el tema de la lluvia, ¿verdad? Que es algo que es parte de lo impredecible que es nuestro país. Y también bien importante considerar las horas que son buenas para sacar o producir fotografía en exteriores, que es temprano, entre 6 y 8 de la mañana, y en la tarde, a partir de las 4:30 hasta las 6, ¿verdad? Hasta que tengamos luz de día. Entonces, esto es bien importante. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estas fotografías, ahí la del caballero, es una fotografía que realizamos en Huehuetenango. Si ustedes se pueden dar cuenta, a pesar de que el señor tiene un sombrero, pues su rostro se ve iluminado, ¿verdad? Entonces eso se logró a través de las pantallas que sirven para rebotar la luz del sol, ¿verdad? Porque esta fue una imagen que sacamos ya cuando el sol estaba alto, ¿verdad? Entonces es un bonito ejemplo de cómo es que se puede uno apoyar a pesar de las circunstancias. Tenemos también las fotografías de larga exposición, que es una herramienta que aplica tanto para foto como para video. Y lo bonito de todo esto es captar esos movimientos que existen alrededor de un fenómeno en concreto, ¿verdad? Esas son las famosas fotografías de larga exposición. Hay fotografías de esta naturaleza también tomadas en grandes ciudades del mundo. Y es que las fotografías o los vehículos salen como que si fueran luces nada más, ¿verdad? Es una técnica muy interesante. Aquí tenemos el tema de las fotografías en interiores. Cuando nosotros vamos a producir en interiores es bien importante considerar la luz, porque la luz como la establezcamos nosotros va a ser la que nos va a apoyar al momento de la realización de la fotografía. Un esquema básico de iluminación es como el que tenemos en la fotografía de la izquierda. Tenemos una luz de relleno, tenemos la luz frontal y tenemos esta otra acá. Entonces es un esquema básico, obviamente a medida que uno va avanzando, que uno va haciendo el trabajo, se va dando cuenta de las necesidades que puedan existir en cuanto a iluminación. Y también esto es donde entra el criterio y la creatividad del fotógrafo. Esta es una imagen de referencia y aquí pasa hay una particularidad. Si ustedes pueden visualizar, pues tenemos al caballero sentado aquí. Aquí tenemos a la persona que está sacando o está fotografiando. Y se ve que justo enfrente de esta persona hay una luz blanca. Entonces hay una particularidad aquí, que ya la luz es tan fuerte que el señor casi ni se le distinguen sus rasgos físicos. Entonces esta imagen se nos quemó, así se dice popularmente dentro del argot de producción fotográfica. Esto es algo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque no se ve bien, nos da un producto final mal elaborado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto,
para que al momento de estar produciendo fotografía, pues no tengamos estos inconvenientes. Siempre que nosotros vayamos, y tal vez sonarán como consejos muy básicos, consejos a lo mejor muy sencillos, pero son cosas que cuando uno no lo hace, pues da inconveniente. Hay que ser siempre bien acucioso al momento que se está fotografiando, ver si la imagen está bien, ver si la imagen corresponde con la idea que nosotros tenemos al momento de la fotografía. Bueno, esto es el famoso triángulo que nos sirve para elaborar fotografías. Entonces tenemos por un lado la apertura del diafragma, la velocidad y la sensibilidad que le vamos a añadir a esa fotografía. Si se dan cuenta, hay una dinámica, o esto atiende a cierta lógica. Entre menor es el número de diafragma, se cierra e ingresa menos luz. Cuando hay una apertura mayor, perdón, es al revés. Tenemos aquí que primero, cuando el número es mayor, entra más luz, ¿sí? Por eso que tenemos F22, entra bastante luz. Si tenemos, por ejemplo, una luz así como la que veíamos hace un rato, es recomendable cerrar el diafragma para que la fotografía no se nos queme. Luego tenemos aquí la sensibilidad del ISO, que es una sensibilidad que responde a la luz. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una foto de larga exposición, hay que bajar el diafragma casi cerrado y ubicar o tratar de ubicar la sensibilidad que le vamos a dar a la luz. Y luego tenemos la velocidad de obturación. Y esto se combina con el diafragma, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos y estos ejemplos nos van dando o nos van ilustrando un poco sobre el tema ahí del diafragma, el tema de la velocidad que se le va a poner a la fotografía y la sensibilidad. ¿Qué pasa? Mientras exista una mayor apertura del diafragma, nos vamos a enfocar más en la persona. A medida que se va reduciendo, nos da la opción de poder obtener el fondo, que puede ser un paisaje o lo que nosotros queramos. Luego tenemos el tema de la velocidad de obturación, que esta imagen de referencia aquí es de alguien corriendo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí a la persona corriendo y si nosotros le subimos mucho la velocidad, pues vamos a obtener estos resultados. A medida que vayamos bajando la velocidad, va a aparecer en forma de barrido, que le llaman, ¿verdad? Y luego tenemos el tema de la sensibilidad. La sensibilidad, si se dan cuenta, a medida que se va subiendo nos da esto, que es como ruido. Le llaman ruido en la actualidad a esta situación. Pero es porque tiene la sensibilidad fotográfica muy alta y por eso es que nos aparece de esta manera. Bueno, esto es básico, esto es algo que ya pues deberíamos saber, lo incluimos aquí a manera de repaso, ¿verdad? Tenemos los diferentes planos, tenemos detalles, tenemos primer plano y así nos vamos, ¿verdad? ¿Cuál vamos a utilizar o qué vamos a utilizar? Pues depende mucho de nuestro criterio, depende mucho del propósito que nosotros tengamos y qué querramos evidenciar con esta fotografía. Entonces esto es a manera de repaso. Hay
hay una ley que se llama la ley de tercios. Y esto pues aplica para las fotografías o los diseños que nosotros vayamos a hacer. Cuando nosotros tenemos una imagen horizontal, los puntos de mayor impacto o de mayor atracción son estos puntos que están intercalados acá. Similar, esta es una donde nos demuestra los puntos de interés, y aquí tenemos el otro que es los puntos de interés a nivel vertical. Entonces, siempre que nosotros tengamos o deseemos hacer una fotografía, pongámosle atención a esta situación para que responda con los puntos de interés que existen a nivel de la mentalidad de las personas, ¿verdad? Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Tenemos las líneas guías, que son esas de 3x3 que tenemos ahí. Los puntos de fuerza, y al centro tenemos esta zona que se llama zona áurea. Entonces, áurea es como que busca o pretende darle cierta divinidad o cierto toque de divino a esta maceta o a lo que vayamos a incluir dentro de la fotografía. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos, si ustedes se dan cuenta, y esto ya es de la ley de tercios aplicada. Entonces, bien importante que nosotros lo tengamos presente al momento que nos corresponda realizar fotografía. Muchas gracias por su compañía y muchas gracias por ver este material. Hoy pues vimos y nos dimos a la tarea de ver un poco al respecto de nociones básicas y fundamentos básicos de producción en el contexto fotográfico, y pues hay algunos criterios ahí que también tienen relación con otras áreas prácticas de nuestra disciplina. Es un gusto compartir con ustedes, como ya les dije, y a partir de este momento pues invitarles a que si el contenido les gustó, si el material les gustó, se suscriban a este canal y también le den me gusta a este video. Muchas gracias y hasta la próxima.